La paz de Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos ya a la mitad de esta semana y hemos visto la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por hacerlo, gracias por compartir el link o la liga, el enlace. Gracias por compartirlo. Que Dios le bendiga y deseamos que del lugar donde usted se encuentra en este momento, si está mirando la repetición o está mirando en el momento de la transmisión, que Dios le bendiga. Envíenos sus comentarios, sus peticiones, envíenos sus saludos y nos da mucho gusto recibir y saber de usted y saber que estamos unidos en un mismo propósito, que es seguir dándole lectura a la palabra de Dios cada mañana, a cualquier hora del día. Pero qué mejor es que iniciar por la mañana con una porción de la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que la aplique al corazón, ponerla en práctica y dejar que la palabra haga la obra en nuestro corazón. Así que le invito para que hoy podamos leer los primeros 10 versículos de la carta a los Efesios del capítulo 4. Vamos a ver en estos primeros 10 versículos. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Son los primeros 10 versículos de este capítulo, hermanos. Se dice que Juan Calvino describe este pasaje, este capítulo, diciendo que aquí encontramos descrito el gobierno que debe de regir en la iglesia, las características, porque en otras palabras se encuentran los principios fundamentales en los cuales debe vivir la iglesia, debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Nuevamente, estos 10 versículos son una exhortación a la unidad y explica también los medios y la motivación para esa unidad. ¿Por qué debemos estar unidos? Aquí explica la motivación. Por otro lado, también nos vamos a dar cuenta en todo este capítulo que también nos muestra los procedimientos para la edificación y crecimiento de la iglesia. Veremos también cómo este capítulo, queridos hermanos, nos llama a la congregación, nos llama a la iglesia para que podamos cumplir nuestro propósito como iglesia de Cristo, porque Él dice: por lo cual ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y a qué fuimos llamados? A la unidad, a la mansedumbre, a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, que es lo que veíamos el día de ayer, dispuestos, solícitos, rápidos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Hermanos, aquí está descritas las características. Estos versículos muestran nuevamente lo que Dios quiere que vivamos como iglesia. Somos en la iglesia un cuerpo, no varios cuerpos. Un cuerpo, una cabeza, no varias cabezas, una cabeza que es Cristo. Por eso el apóstol Pablo
En estos versículos de este capítulo 4, principalmente leímos los primeros 10, está mostrando la preocupación de cuando Pablo escribió esta carta, era lograr la unidad de la iglesia en Éfeso. Lo decíamos en la introducción, cuando Pablo escribe esta carta en la celda, en la prisión, es para recordarle a la iglesia que sobre todas las cosas debían guardar la unidad como pueblo de Dios. De manera que al escribir esta carta, él trata de resolver esa tensión que había, lo dijimos, había una tensión, un roce, un choque entre la iglesia, entre los miembros de la iglesia, entre los judíos que se habían convertido y los no judíos, que eran los gentiles. Quiero decirles que entre varios retos que tuvo la primera iglesia del primer siglo, fue cambiar su mentalidad, cambiar su estilo de vida y sus normas de conducta en cuanto a que querían acomodarse o amoldarse, a la vez traer aquellos ritos del Antiguo Testamento, pero seguir en las enseñanzas de Cristo. De manera que tuvieron que entender, cambiar la mentalidad, tuvieron que entender, abrir su corazón sobre todo y entender. Por eso Pablo insiste en que todos los creyentes, en judíos o gentiles, tenían la misma posición espiritual, la misma posición de hijos de Dios. Había esa situación entre esta iglesia del primer siglo y entre varios retos. Uno de ellos fue superar ese prejuicio que había entre unos y otros. Pero todo radica en la gracia de Dios, queridos hermanos. La gracia de Dios nos ayuda, la misericordia de Dios nos ayuda para que podamos entender las cosas que son de Dios. Y esa misma gracia, la gracia que se da a través de la muerte de Cristo, destruyó las barreras que separaban a un pueblo de otro pueblo. Recordemos, queridos hermanos, que además Pablo ahora exhorta también tocante a las responsabilidades, tocante a las características que debemos tener como iglesia. Nos está llamando primeramente a la unidad. Otra vez, lo repito, a la humildad, a la unidad, a la mansedumbre, a la paciencia. En otras cartas y en otras ocasiones también Pablo está haciendo énfasis acerca de cómo debemos vivir cada día. Pero llama la atención que también aquí en el versículo 2 dice con toda humildad. Hermanos, la humildad en el corazón. La humildad es aquella que hace a un lado el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egocentrismo. La humildad permite que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que ser humildes en el espíritu. La humildad, queridos hermanos, nos lleva a la mansedumbre, que es lo siguiente. La mansedumbre, queridos hermanos, a menudo en la Biblia se hace referencia a la sumisión a la palabra de Dios. Una persona de carácter manso, una persona que practica la mansedumbre, tiene una característica que se somete a la palabra de Dios. Así que de la humildad nos lleva a la mansedumbre. Qué hermoso. Luego nos dice, sopórtense con paciencia. Queridos hermanos, los cristianos, como pueblo de Dios, a veces pues no actuamos con bondad y con gentileza. A veces, queridos hermanos, pues lastimamos a otros con comentarios, con actitudes, con ciertas situaciones que no nos llevan a poder soportarnos con paciencia. Y por eso se requiere pedirle al Señor que nos ayude a tener estas cualidades. Y la palabra soportarse, queridos hermanos, pues no lo entendamos mal. No significa que pasemos por alto el pecado. No significa que dejemos camino abierto a que cada quien haga lo que quiera. No, es soportarnos, es tener esa paciencia, esa sabiduría,
es tener ese deseo que Dios gobierne a todos. Tenemos que buscar como prioridad siempre, buscar en nosotros la unidad del Espíritu, esmerarnos para que así el Espíritu Santo a todos nos vaya moldeando en nuestra forma de ser. Por eso el apóstol una y otra vez recalca y dice: pero a cada uno les dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hemos recibido la gracia de Dios y con la ayuda de Dios podemos nosotros tomar esta responsabilidad a la cual nos está llamando en esta mañana. Quisiera pedirle que oremos unidos y que pidamos al Señor que manifieste en nosotros estas características que las quiero recordar rápidamente: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y que nos esforcemos para lograr estos requisitos, porque esto nos llevan a la unidad que Dios quiere como pueblo de Dios dentro de su iglesia. Oremos al Señor y pidamos los unos por los otros. ¿Le parece bien? Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque tú nos haces recordar los requisitos, nos haces recordar la manera en que debemos andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y fuimos llamados a la humildad, a la mansedumbre. Fuimos llamados a poder tener esa paciencia los unos a los otros en amor. Fuimos llamados a guardar la unidad del Espíritu. Fuimos llamados a recordar que pertenecemos a un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma esperanza, una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el que está en todos, por encima de todos y para todos. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo Dios que hiciste esta obra en esta iglesia en Éfeso y ahora la haces en nuestra iglesia. Permítenos, Señor, seguir trabajando, seguir esforzándonos para lograr estas características. Bendice a mis hermanos, toma las necesidades, las peticiones de oración, las ponemos en tus manos y confiamos, bendito Dios, que tú obras en misericordia. Te lo estamos pidiendo con todo el corazón. Levanta, restaura, sana, da libertad al cautivo, da vista a los ciegos, rompe toda atadura, toda ligadura en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, bendito Padre, por tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga un día bendecido. El día de mañana aquí le esperamos. Sigamos adelante, no desmayemos, sigamos esforzándonos y hagamos siempre todo el bien posible para la gloria de Dios. Aquí le esperamos mañana a las 7 de la mañana para seguir con nuestra lectura bíblica matutina. La paz de Dios.